en la Universidad de Cornell, California College of the Arts y actualmente en la Universidad de Columbia. También ha sido conferencista invitado en diferentes universidades como Harvard, MIT, Berkeley, Columbia, Politécnico de Milano, ETH en Zúrich, entre otras. Obtuvo el León de Oro en la 15ª Bienal de Venecia. En 2008 fundó con Lorena del Río Rica Studio, con oficinas en Madrid y Nueva York. Demos la bienvenida a Iñaki Carnicero. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a Miquel y a Andrea por esta invitación, por darme esta oportunidad de ver México por primera vez en mi vida y por encontrarme con tan buenos amigos y arquitectos a los que tanto admiro, que además están todos ellos por aquí, por el público. También por la revista y por el contenido teórico que sigo desde hace tiempo. Yo creo que está muy bien esta pregunta que nos lanzáis a muchos de los que aquí intervenimos, preguntándonos sobre los límites del diseño. Yo creo que vivimos un momento muy especial en la historia de la arquitectura, donde estos límites cada vez más se desdibujan y se entremezclan con otras disciplinas. Constantemente se está redefiniendo lo que es arquitectura. Algunos dicen que arquitectura es todo. Y yo creo que es especialmente relevante a día de hoy que cada uno tomemos una propia definición de arquitectura y definamos lo que nos interesa de ella. En mi caso, en nuestro caso, una cita que nos gusta mucho es de un arquitecto español, Ángel Martínez García de Posadas, que en su libro Paseos en Espiral dice que proyectar es ser escritor de la vida que vendrá. Y esto me parece muy interesante porque de alguna manera dice que la arquitectura no tiene que ver con construir objetos, sino más bien con facilitar situaciones donde la expresión final de la arquitectura se genera en una interacción con el usuario. Y utilizando un poco este dibujo como analogía, nuestra labor sería ofrecer al usuario esa geometría sencilla, en este caso la geometría de la L, pero que incorpora en sí misma una serie de reglas, una serie de normas que permiten múltiples asociaciones y combinarla en múltiples formas. Si observamos, por ejemplo, esta planta de una ciudad anónima, su complejidad es consecuencia del paso del tiempo y de las múltiples negociaciones de sus habitantes, y lo que permite que la ciudad haya funcionado es la utilización de un módulo que actúa como un mecanismo que introduce flexibilidad y que permite a estas viviendas crecer o decrecer a lo largo del tiempo. Y esta cuestión de la flexibilidad es otro tema que nos interesa mucho en nuestro estudio. Hace unos años pasé un año entero en Roma y me pareció interesante el revisar algunas de las estrategias contemporáneas en un lugar donde el paso del tiempo te permite comprobar el éxito o el fracaso de muchas de ellas. En Roma somos capaces de contemplar esta yuxtaposición de edificios de distintas épocas y estilos que han convivido a lo largo de los años perfectamente, con total naturalidad, ¿no? Pero uno descubre que lo que ha hecho que algunas de estas construcciones pervivan a lo largo del tiempo no es su belleza o estilo arquitectónico, sino más bien su capacidad de adaptarse y responder a las demandas de la sociedad. Este es un ejemplo interesante del Teatro Marcello, cómo en la época medieval se convierte en la cimentación de unas viviendas construidas en la parte superior, ¿no? Uno cuando está en Roma tiene tiempo para meditar y cuando visita espacios como este, el interior de Santa María en Trastevere, se da cuenta que la arquitectura durante muchos años deja de ser un problema de respuesta a un determinado estilo o composición para convertirse en un problema de reorganización de objetos encontrados, ¿no? Y aquí lo vemos en este interior donde las columnas, todas ellas distintas, o los capiteles, tienen poco que ver con el estilo o con la estética, sino más bien con la capacidad del arquitecto con encontrar un orden y una relación entre estas piezas. Una planta que siempre me ha parecido muy interesante es la planta del Palacio de Diocleciano, proyectada en el siglo VI para ser la casa del emperador, pero una planta que
a lo largo de los años se convierte en la ciudad de Split. Este proyecto que no acaba con la construcción del Palacio de Diocleciano, sino que acaba con la construcción de la ciudad, es un ejemplo de una arquitectura en constante evolución, ¿no? Y de alguna manera nos hace ver la importancia de considerar ese futuro incierto de los edificios que proyectamos. También quería hablar de este toro, que muchos de vosotros conoceréis y que habitualmente en Estados Unidos piensan que es algo que hace el gobierno de España para promover las corridas de toros, pero no es así. Como sabréis muchos de vosotros, pertenecía a la familia Osborne, pero como en España la gente se sentía tan identificada con este símbolo y era ya parte del paisaje, cuando prohibieron estos anuncios en carretera porque distraían a los conductores, se perdonó al toro. Y el toro entró a formar parte de nuestra cultura. Incluso algunas de las películas más icónicas de nuestro pasado, como Jamón Jamón, las escenas más tórridas están rodadas debajo del toro. De alguna manera, en España, pues nos sentimos identificados con este toro. No sé si por su fortaleza o por qué. Pero esto es lo que sucede en el año 2007, después de la crisis. Esto es lo que le sucede al toro. Y quería mostrarlo por dos cosas. Primero, porque los ejemplos que voy a contar al principio son pre-crisis, pero después de este movimiento económico que hizo que todo se tambaleara, las cosas cambiaron, ¿no? Esto afectó a la arquitectura y es algo que vamos a ver. Pero también lo quería mostrar como un ejemplo interesante de una intervención artística que es capaz de subvertir un símbolo de poder o de fortaleza simplemente con un bote de pintura azul. Y el primer proyecto que voy a contar es una vivienda proyectada considerando dos escenarios. El presente, donde dos familias juntan sus presupuestos para vivir en esta vivienda, pero donde también se considera la posibilidad de que a futuro las dos viviendas se reconviertan en una. La vivienda se resuelve en sección transversal, es muy sencilla como veis, un basamento que resuelve el encuentro con el terreno, una plataforma horizontal completamente abierta a las vistas a sur, al fondo se ve Madrid, y una primera planta donde se resuelven los espacios más privados, pero que se plantea como este gran cajón de hormigón con un voladizo que permite proteger el vidrio del sol del verano, pero que también el sol del invierno hace que se reduzca el consumo energético. En la planta baja, esta es la plataforma, el muro que separa las dos viviendas, cocina, comunicación con la planta superior, los espacios servidores, y luego estas correderas de vidrio que permiten que la casa se expanda en todo este gran porche durante los meses de verano. En la planta segunda, con la intención de que todo este interior se reordene a futuro, la intención de agrupar todos los elementos de almacenamiento en la fachada, nos dio esa posibilidad, además un poco de incrementar el espesor del muro y de mejorar el comportamiento energético. Cuando acabamos el diseño, el proyecto, y pedimos presupuesto a empresas constructoras, era un momento en el que había muchísimo trabajo y el precio que nos dieron fue realmente altísimo, ¿no? No podíamos construirla. Y de repente, un día, por casualidad de estas cosas que suceden en la vida, conocí a este señor, Anton Jacobini Pitch, un albañil rumano que había emigrado a España en aquel momento y que le conocí colocando piedras, elementos en el suelo en unas condiciones un poco malas, pero el tío era tan meticuloso y le gustaba tanto la precisión y la exactitud que enseguida me llamó la atención y le pregunté: Antón, ¿estarías interesado? ¿Has hecho algo más de colocar baldosas en el suelo? ¿Tienes experiencia con la construcción? Y me dijo: sí, señor. Y Antón, ¿y tú has utilizado alguna vez hormigón en Rumanía? Porque queremos que toda la casa sea en hormigón. Sí, señor. ¿Y te animarías a poco entre los dos? Un poco yo voy contratando las partidas y tú en la obra vas llamando a gente.
y poco a poco hacerla con más tiempo y así meterlo en el presupuesto. Sí, señor. Total, que nos abarcamos en esta aventura, que fue una de las lecciones mayores de mi vida, ¿no? Luego me di cuenta que es que no hablaba nada de castellano y a todo contestaba sí, señor, ¿no? Entonces, fue un poco arriesgado en aquel momento. Pero momentos como este, el día que celebramos la puesta de bandera y donde yo le decía, Antón, ¿quieres que traiga mobiliario? ¿Quieres que traiga una barbacoa o algo? Y él era capaz de resolverlo todo, bueno, pues cogiendo un andamio, tumbándolo, transformándolo en esta mesa, haciendo una barbacoa con una carretilla, con unos redondos. Entonces, para mí de verdad fue una lección de arquitectura. Yo en aquel momento estaba muy preocupado por que la fachada pues fuera única, que se publicara en las revistas, que tuviera, bueno, alguna condición especial. Y él seguía con su lógica constructiva, utilizando los encofrados, estos más económicos del mercado. Y mientras yo me hice como 50 maquetas de la fachada, un día llegué y me encontré esto. Y realmente nos dimos cuenta que la mejor manera de resolver la fachada longitudinal de la casa era no hacer nada, era simplemente dejar esa grieta que incorporara el paisaje al interior, ¿no? En el lateral simplemente una ventana que nos permite controlar la llegada, pero todo el rato con esa intención de que el volumen superior generara un espacio activado por el peso del hormigón, casi como comprimiendo el espacio y expandiéndolo hacia las vistas a sur, que son las que tenemos en esta dirección. Esto es algo que hace que todos los elementos de planta baja sean más ligeros, la corredera oculta el pilar que se encuentra escondido en ella y produce este efecto como que la arquitectura no tiene peso. Cada una de las dos casas no tiene más de 110 metros cuadrados, lo cual no es mucho para una vivienda de estas características, y por tanto todas las decisiones estuvieron dirigidas a que el espacio se viera más grande de lo que en realidad es. Por tanto, en uno de los salones, bueno, pues el mobiliario intenta englobar el lugar para sentarse, la cocina, el espacio de acceso, intentando difuminar el límite con el exterior. También incorporamos las dobles alturas, de nuevo también como para expandir el espacio en vertical, para permitir que la luz en diagonal introduzca una dimensión mayor. Esto hace que el mobiliario acompañe esa verticalidad y, por desgracia, siempre acabamos teniendo las mismas preguntas. Cuando alguien llega a la casa siempre nos dicen que cómo cogemos los libros de ahí arriba, ¿no? Da igual. La arquitectura pide responder al espacio, ¿no? Y de todas formas la respuesta es siempre la misma, que todo el mundo tiene libros que nunca va a leer en su vida y ese es el lugar perfecto para ellos, ¿no? El estudio, que está en el espacio interior, con la intención de minimizar elementos, bueno, pues utilizamos esta corredera de madera, pero en los otros paños el vidrio se coloca a hueso contra el suelo y contra el hormigón. Tengo ganas de invitar un día a Felipe Uribe a esta casa por la noche para que experimente la transparencia de este espacio. En el lugar no había árboles que quisiéramos respetar, pero sí que había dos grandes rocas que quisimos incorporar como estructura de la casa. Una de ellas es esta que sujeta toda la terraza. Y luego al final de la construcción, después de 2 años, terminamos. Y nos pasó una cosa curiosa, y es que nos llamó la persona que en aquel momento era el tío más importante en España, que no era ni el rey ni el presidente. Era el que en aquel momento era el entrenador del Real Madrid, Mourinho. Le pidieron hacer un anuncio y quería que esta casa representara su casa, o sea, representara la casa de un tío rico, de un tío con éxito. Él vive en una casa de 50 millones en Madrid, una locura, pero sin embargo quiso que esta casa, no sé si se puede activar el audio, está ahora mismo desconectado. With my family, in my space, in my privacy, I also enjoy it very, very much. So that's why I feel I'm a happy guy. Başarılı olmanın Es ilk interesante kuralı que evde mutlu olmak. lo que sucede con la arquitectura, como en un momento dado las cosas que piensas de una manera se reinterpretan de otras y acaban
en un momento dado representando una casa que puede considerarse lujosa cuando en realidad no se hizo con ningún exceso económico, ¿no? El siguiente proyecto que voy a contar fue el primer encargo que recibimos en el estudio. Nos llamó el Ministerio de Cultura para invitarnos a hacer el proyecto de una rehabilitación de una torre árabe, pero no nos dio la información en ese momento. Enseguida nosotros recordamos a Washington Irving en las leyendas de las tres princesas, en los cuentos de la Alhambra, y comenzamos a imaginar que era una torre árabe donde probablemente pues, hubo una princesa habitando, hubo historias detrás de ella. Comenzamos el proyecto casi sin planos, sin conocer el lugar, ¿no? Un poco recreando esa historia y pensando cómo sería esta torre y si esta torre pertenecía a un palacio mayor. Y después de varios meses, ya con el proyecto incluso un poco avanzado, visitamos el lugar y esta fue la torre que nos encontramos. Esto era la torre que querían rehabilitar, pero la rehabilitación consistía básicamente en que colocáramos las piedras en el lugar original. Claro, nos quedamos un poco decepcionados. Nos las imaginábamos de otra escala, nos imaginábamos programa, uso, y en realidad lo único que querían era eso, era cumplir y ya está, y dejarlo así. Finalmente, lo que sucedió es que les convencimos de que con el presupuesto que tenían la hiciéramos habitable, y fue una experiencia interesante porque ese imaginarnos a una princesa viviendo en la torre nos hizo pensar que el acceso a ella no podía ser un simple agujero en la fachada, sino que tenía que ser un cierto paso más ceremonial, y nos llevó a diseñar esta pequeña pasarela, este puente, que obligaba a la gente que llega desde este punto a dar toda la vuelta, experimentar esta pasarela muy ligera que casi tiembla cuando uno la pisa, sentir el peligro del acantilado, pero a la vez contemplar el paisaje donde se encuentra. La pasarela no es nada, es una pletina de aluminio con unas barandillas inspiradas un poco en las imágenes que nos encontramos, pero además de dar el acceso a la torre, nos permitía experimentar y contemplar ese paisaje. También, por oposición, nos permitía poner en valor lo que consideramos que era el valor principal de la torre, que era esa dimensión de los muros y ese peso que se siente cuando uno visita el lugar. Una planta primera, donde simplemente una sencilla escalera nos permite subir a la cubierta, también con esta cubierta transparente que nos permite todavía subir un nivel más y contemplar el paisaje. Otra intervención en un espacio existente es el proyecto de la nave 16, diseñado con Alejandro Bírseda y con Nacho Vila, donde cuando ganamos el concurso el enunciado hablaba de todos estos edificios que se encontraban abandonados en el antiguo matadero de Madrid, espacios que se habían convertido en un lugar donde el crimen había evolucionado. Esta es la nave 16. Realmente sus muros, su estructura tampoco tenía especial interés más allá que la proporción del espacio. Nosotros nos encantó entender o imaginarnos que estábamos diseñando algo que tenía la proporción casi de una iglesia. Y la propuesta que presentamos al concurso consistió simplemente en un sistema de puertas rotatorias que nos permitían dividir el espacio y hacerlo independiente, con una entrada directa desde el exterior, pero también moverlo más aleatoriamente para generar estas continuidades en función de la exposición que se iba a hacer. Este era ya el comienzo de la crisis y fue pasando un mes, otro mes, y a pesar de que habíamos ganado, pensamos que ya no lo íbamos a construir. Era el momento en el que los arquitectos en España estábamos llorando por las esquinas, quejándonos de la crisis, pensando en cambiar de profesión, y nos dimos cuenta de la importancia o de intentar buscar un camino en el cual empezáramos a ser optimistas, empezáramos a valorar el trabajo que hacemos más allá de la posibilidad o no de que se construyera. Hicimos este vídeo para nosotros, ya cuando pensamos que no se iba a construir, simplemente coleccionando todas las maquetas, todos los modelos que habíamos hecho, también para explicar un poco el proyecto, este espacio en doble altura, con las puertas en planta baja que nos permiten conectar los espacios, y la misma puerta situada en un segundo nivel,
también permitiendo oscurecer o iluminar el espacio. Y bueno, fue una manera casi de decir adiós al proyecto, pero sentirnos a gusto, ¿no? Pensar que al final, bueno, pues es el día a día de lo que nos toca lidiar. Resultó que finalmente uno de los miembros del ayuntamiento vio el vídeo y le gustó mucho y nos preguntó si podíamos adaptar el proyecto que presentamos al concurso y hacerlo por la mitad de presupuesto. Entonces, claro, le dijimos que por supuesto que podíamos hacerlo, pero fue muy interesante. Al principio nos dolió de corazón empezar a eliminar cosas que habíamos planteado, pero poco a poco pensamos, bueno, vamos a darle la vuelta, vamos a pensar que solo podemos hacer una cosa. Vamos a pensar que quizá todo lo que propusimos en el concurso se puede resolver con un módulo de puerta y simplemente estudiando el movimiento de ella, el primer panel con un bastidor de acero unido a un elemento rotatorio en la base y con unas bisagras otro panel en voladizo, nos permitía reconfigurarla de muchas maneras. Ese es el lugar tal cual nos lo encontramos. Decidimos que únicamente ese va a ser el detalle constructivo que iba a entrar en la obra. Los muros, era aquel momento en el que el Palais de Tokio había tenido muchísimo éxito y nos invitaban a dejarlo así, con los grafitis, casi como reforzando esta estética, bueno, como dejada. Pero sin embargo nos pareció más interesante el recuperar un poco la historia del lugar. Es una fachada neomudéjar, muy característica en estos edificios industriales en Madrid, y nos pareció bonito pensar que si picábamos este primer elemento, mostraríamos al interior lo que sería la trasera de ese estilo neomudéjar, pero en este caso con una materialidad completamente distinta. Este es el espacio ya una vez que se termina la obra, y cómo va variando en función de esta posición de las puertas, a veces permitiendo la entrada de la iluminación natural, a veces mostrando la historia del aparejo del ladrillo de Madrid, pero a veces también aislándose del edificio existente y construyendo un espacio neutro donde el objeto expuesto sería el verdadero protagonista. El cliente cambió, el programa cambió una vez que ya se había hecho el proyecto, pero gracias un poco a esta flexibilidad y esta idea de que estas puertas podían configurarse de muchas maneras, durante todo este tiempo ha ido respondiendo a las nuevas demandas. A veces la contraventana se convierte en una oportunidad de explorar soluciones para otros problemas, como por ejemplo aquí generar un sitio para sentarse, o estas contraventanas, en vez de tener la bisagra en los laterales, se sitúan en el lugar central y aparecen casi como unos objetos flotantes. La misma puerta a veces se dobla para generar privacidad en el acceso a los baños donde los lavabos se asocian a las ventanas existentes y que de nuevo se tapan con el mismo detalle, ocultando un espejo en el exterior. En el acceso principal, otra de las puertas, simplemente estudiando otro mecanismo rotatorio, se convierte en una marquesina para generar esa compresión tan importante antes de experimentar el espacio principal. Y algunas imágenes que muestran cómo el lugar ha ido cambiando a lo largo de estos años, a veces mostrando ejemplos de exposiciones de arte contemporáneo, espacios de trabajo, conferencias, bueno, todo tipo de eventos. Si tenéis ocasión de visitar Madrid, siempre hay algo interesante sucediendo allí, ¿no? El siguiente proyecto es un encargo de un cliente que visita la Casa Pitch y queda enamorado de ella y nos dice que quiere exactamente la misma casa en su pueblo. Le empezamos a preguntar más por sus necesidades y intentando un poco adaptarla y cambiarla, pero nos dice que no, que tiene que ser, que es que le gusta mucho, que la quiere igual. Total, que vamos a visitar la parcela, que es esta, como podéis ver, maravillosa. Y él es un tío muy optimista. Cuando le preguntamos sobre los máximos metros cuadrados que podíamos construir, nos dijo que no había problema, que ahí eran muy flexibles. Pero la realidad es que cuando visitamos al arquitecto del ayuntamiento, nos dijo que la normativa solo te permitía construir
una construcción de 25 metros cuadrados y que además tenía que ser un espacio para guardar las herramientas del campo, ¿no? Entonces fue, de nuevo, bastante decepcionante. Nos quedamos así mirándonos, pero como él es tan optimista, dijo, bueno, pues ¿no podemos reducir la casa Pitch y la metemos en 25 metros cuadrados? Dijimos, por supuesto que sí, que podemos. Y empezamos. Obviamente no podíamos escalarlo, pero sucedió una cosa interesante y es que dijimos, bueno, ¿qué pasa si construimos un fragmento de la casa Pitch? Le preguntamos a este cliente que cuál era su espacio preferido de la casa Pitch y nos dijo que era este. Y dijimos, bueno, vamos a construir un fragmento utilizando la misma corredera, las mismas proporciones del espacio, que cuando miras a la planta coincide con este cuadrado. Y después de la experiencia del matadero estábamos muy enganchados a esta posibilidad de introducir el movimiento dentro de la arquitectura y su capacidad para introducir flexibilidad y capacidad de adaptación al espacio. Empezamos a estudiar, bueno, pues cómo a lo largo de la arquitectura este movimiento ha ayudado a resolver cosas, a veces con inventos como este, como una mesa rotatoria para leer muchos libros a la vez, a veces construyendo una torre defensiva cilíndrica donde la parte superior rota y cuando miramos la sección resulta que es para disparar cañones, a medida que rota da tiempo para cargar el siguiente cañón y disparar. Bueno, son mecanismos que al final resultan fascinantes de cómo pueden incorporarse en la arquitectura. Y dentro de los límites del 5x5 y pensando en el mismo sistema de puertas pivotantes del matadero, en una escala mucho menor, vimos que este sistema nos permitía dividir el espacio de todas estas maneras y generar múltiples combinaciones que ofrecían al usuario la oportunidad de responder a lo básico. Finalmente la solución fue esta. Se generó una planta con una doble envolvente de acero, de tal manera que el cliente, cuando llegara, pudiera abrir esta envolvente, después deslizar las mismas correderas de la casa Pitch y transformar los 25 metros que permite la normativa en 50. Solamente durante el fin de semana, que es cuando está utilizando la casa. Claro, ya en 50 ya parece que sí es posible resolver una casa donde el espacio central de 5x5 queda completamente abierto al paisaje, pero aparecen unos elementos laterales donde con mucha dignidad respondemos a la necesidad de resolver un baño, una cocina, incluso 2 pequeños dormitorios, ¿no? Todo la casa simplemente incumple la normativa durante el momento en que se está usando los fines de semana y el resto del tiempo permanece en el paisaje casi como un objeto hermético, casi como un Donald Judd que permanece aislado en el paisaje a la espera del siguiente fin de semana donde nuestro amigo vuelve a ocupar la casa. Bueno. El proyecto de English for Fun es una pequeña escuela, es una intervención también en un edificio existente en Madrid para unos clientes que están haciendo una escuela que responde al planteamiento de la filosofía Reggio Emilia, que es una filosofía muy interesante basada en 3 principios. El primero de ellos es que cada alumno tiene que seguir su propia línea pedagógica. Cada alumno tiene que encontrar la manera con la cual quiere relacionarse con los objetos. El segundo principio es que el primer profesor es el padre, el segundo es el docente, el profesor docente, pero el tercer profesor es el espacio. Y esto nos pareció fascinante. Es decir, que el espacio de alguna manera es responsable de la educación del niño. El tercer punto es que los procesos se tienen que transparentar y el niño tiene que entender cómo funciona todo. Esto nos pareció un punto de partida también fascinante. Y comenzamos a ver los playgrounds de los años 60, cómo lejos de ser estos sitios un poco cursis que ahora se hacen para los niños, eran lugares casi de peligro, ¿no? Cada niño encuentra un objeto y empieza a relacionarse con él. Claro, uno pues quizá no se sentiría muy a gusto soltando a sus niños aquí, pero es verdad que esto estimula de alguna manera la imaginación y eso nos da un punto de partida. También esta cuestión de responder a la escala donde el niño se siente a gusto.
esta necesidad de que todos tenemos de pequeños de encontrar nuestro lugar a nuestra escala. Y nos dimos cuenta que en el fondo el proyecto consistía en un poco en hacer una gran estantería que resolviera todas estas cuestiones. Cuando visitamos el espacio que tenían antes, era este, como podéis ver, un espacio con muchas cosas. Constantemente están cambiando de lugar con cada clase. Y pensamos que en ese momento que el proyecto debía ser un poco como un elemento que generara orden en todo este caos y los mismos objetos que permanecen desperdigados durante el día se pudieran volver a resolver en un lugar donde permaneciera almacenado. Por tanto, la propuesta consiste simplemente en esta estantería que intenta resolver todo, intenta resolver la partición entre la circulación y las clases, intenta resolver el almacenamiento e intenta generar también estos lugares de menor escala donde los niños se sienten a gusto. Y estas son algunas imágenes ya finales. Es verdad, hemos podido comprobar que a los niños les encanta llegar al espacio y empezar a generar fantasías dentro de estos lugares, imaginando muchísimas maneras con las que utilizarlo. Y ya para acabar, quería contar el proyecto del diseño y el comisariado del Pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2016, hecho junto con Carlos Quintans. Nosotros nos notifican que vamos a ser los comisarios ya en un momento donde todo se había lanzado. Llegamos casi a Venecia en una conferencia con Aravena, donde comenzaba a preguntar a cada comisario de qué iba a ir cada pabellón. Nosotros realmente no sabíamos ni en aquel momento nada, tuvimos que improvisar una respuesta. Pero aquel día dijo una cosa muy interesante y es que él quería que cada pabellón compartiera una problemática que la arquitectura había vivido en los últimos años y que había afectado a la arquitectura. De tal manera que cuando alguien visitara todos los pabellones del Giardini pudiera tener una perspectiva de distintos problemas a los que se ha enfrentado la arquitectura que quizás estén por llegar. Nos pareció un planteamiento muy interesante. Nosotros desde el principio tuvimos claro que queríamos compartir todo este drama que se había vivido en España cuando los presupuestos se recortaron y muchas de las arquitecturas que en aquel momento estaban en proceso de construcción, como se acabaron los presupuestos, permanecieron abandonadas en el paisaje, a veces porque no había dinero para acabarlas, pero otras veces porque realmente era imposible adaptarlas a otros usos. Pensamos que la mejor manera de denunciar este hecho era seleccionar a 7 fotógrafos que ya habían recogido en series fotográficas el drama de la crisis, ¿no? Algunos como Cadelas Verdes, con una crítica hacia este deseo de la sociedad por tener en propiedad una vivienda, olvidando el verdadero sentido de habitar. A veces utilizando la ironía, como podéis ver con esta chica tomándose un café tranquilamente sin darse cuenta que en el fondo está habitando una ruina. Otras series fotográficas, como las de Adrià Goula, mostrando o congelando un momento de la fase de la construcción que habitualmente no podemos ver, hablando de destrucción, demolición, reconstrucción, y mostrando el interior de un edificio donde las fuerzas se hacen vivas, ¿no? Mostrando también escenas como esta, como este momento que de otra manera hubiera sido imposible contemplar, y también con una cierta capacidad evocadora, ¿no? de estos andamios. La serie de Miguel Fernández Galiano, con una demolición fragmentada y controlada que nos invita a pensar en nuevas relaciones entre lo existente, entre lo que se mantiene intacto y lo que se demuele. Otras series como el colectivo Nación Rotonda, encargado de recoger fotografías aéreas que muestran estos espacios urbanizados abandonados y donde demuestra un poco la insensatez de utilizar estos modelos del pasado como la rotonda, que en el fondo no acaban solucionando nada. Y recordamos en ese momento esta frase tan bonita de Mark Osh que dice que la belleza del inacabado está en aquello que pudo ser, pero también está en ver aquello que está por venir, ¿no? Y pensamos que no queríamos que el pabellón de España tuviera esa connotación negativa de compartir este drama, y pensamos de nuevo un poco en esa idea del toro y en subvertir
esta condición negativa para mostrar las soluciones que arquitectos españoles durante estos últimos años han ido ofreciendo como solución a estas arquitecturas inacabadas, con ejemplos como esta ocupación de un antiguo cine de Núria Salvador y de David Tapias, con un proyecto modular que es capaz de adaptarse a distintas necesidades a lo largo del tiempo, la restauración de una iglesia en Corbera de Ebro, de Vizoso, Bordas, Garriga y David García, este proyecto de vivienda del Grupo Aranea, que en vez de demoler un edificio construye en la parte superior, generando interesantes posibilidades, o la vivienda de Risarre y Piñera, que decide respetar esta ruina y casi entenderla como un encofrado de la nueva casa, o este proyecto de Pacman, repensando la estantería tradicional y con un sistema de raíles, ayudando a que este espacio genérico a veces se incorpore a la cocina, a veces al salón, o ocupando a veces un lugar residual, abandonado, simplemente cubriéndolo con esta envolvente de vidrio y dándole un uso. O el proyecto de Quack, que reutiliza el panel, este panel típico, el panel Ulma, como punto de partida para resolver todos los problemas funcionales dentro de este interior. Nosotros, de alguna manera, nos aplicamos esta misma idea y decidimos utilizar el perfil metálico, el perfil que habitualmente permanece oculto dentro de los tabiques divisorios en la arquitectura, y utilizarlo como módulo para resolver todo. El espacio central del pabellón de España tampoco queríamos que fuera una muestra estática, donde la gente simplemente llegara, viera la exposición y se marchara. Con un sencillo mecanismo de movimiento, con un motor en la parte superior, en esta cruz que nos encontramos al llegar y que fue la que desencadenó todo el proyecto, vimos la posibilidad de elevar toda esta exposición y convertirlo en lugar de debate durante todos los 3 meses de la exposición. En los laterales, este mismo perfil se reconfigura de múltiples maneras, a veces con una mesa informal donde se van exponiendo los trabajos, a veces generando estas estructuras en vertical que muestran una relación más íntima con las obras expuestas, a veces utilizando la cara exterior. Y este ya es el vídeo final con el que acabo la presentación para que veáis un poco más claramente esta exposición en Venecia, esa puerta que intenta enfatizar la escala del pabellón, convertirse en marquesina y hacer uso de este lugar tan apetecible dentro del pabellón de España. Esta posibilidad también de llegar y ver todas las fotografías a la vez, en perspectiva, que responde a esta urgencia que se tiene durante los días de la inauguración de la Bienal de Venecia, en la que todo el mundo quiere visitar todo y a veces le dedica 3 minutos a tu pabellón. Pensamos que también para esa gente el pabellón tenía que darle la opción de llegar y de un vistazo ver todo el pabellón y después marcharse y decir que habían visto el pabellón, ¿no? Y bueno, y esta secuencia final que muestra un momento que era muy emocionante porque iba ascendiendo toda la estructura, una estructura muy similar que podéis ver ahora en el Centro Español, aquí en una exposición que es muy parecida a la que se muestra en Venecia. Y nada más, aquí acaba el vídeo. Muchas gracias.